Muchas gracias, equipo de Infinite, por la oportunidad de estar por acá presentando lo que nosotros hacemos en el mundo físico, pero también en el mundo digital. Efectivamente, como lo dice el título de la presentación, cómo desplegar una estrategia de Phygital Identity Platform, ¿no? Listo. ¿Cuál es el problema, creemos nosotros, al final del día, cuando estamos hablando de el mundo real o la identificación o la validación de la identidad en el mundo físico o en el mundo digital? Realmente creemos que el problema real es que la identidad es presumida. Tú realmente no sabes, físicamente hablando, si ese documento que te están presentando, por ejemplo, para abrir cualquier tipo de proceso físico, incluso es un proceso válido. Incluso teniendo tú personas bastante conocedoras de qué es lo que pueden hacer con ese tipo de documentos, termina siendo una tarea bastante difícil poder hacer esa validación real de esa identidad. ¿Cómo se hace hoy día esa verificación? Como les digo, ¿no? Manualmente, al final del día, en el mundo real. Y en el mundo físico, ¿cómo lo hacemos? Pues con tecnologías hoy día de avanzada inteligencia artificial, redes neuronales, para hacerle validaciones a documentos como tal, cualquier tipo de documento de cualquier país del mundo, pasaportes, INES, cédulas, etcétera, credenciales, para poder identificar que la persona que está enfrente, ya sea en el mundo físico o en el mundo digital, es la persona que dice ser. Y eso es bien importante porque en el mundo digital hay dos grandes principios que uno tiene que poder proteger. Uno, por supuesto que el usuario que está por el otro lado de la pantalla es quien dice ser, y hay múltiples técnicas que están encaminadas a violentar ese principio, el de suplantación, ¿no? New account fraud, account takeovers, comportamiento anómalo de defraudadores, entre otros. Y el otro gran principio es que el usuario no esté siendo manipulado para hacer algo que él no sabe que está haciendo. Phishing, vishing, smishing, troyanos bancarios, fraude conocido, no conocido. Pero al final del día, tú quieres manipular a alguien, ¿para qué? Para que te entregue tus credenciales, ¿para qué? Para poderlo ir a suplantar, ¿dónde? Probablemente en un mundo digital. ¿Para hacer qué? Pues para robar dinero. Bueno, ¿qué tal si dejas de autenticar a tus usuarios con algo que ellos saben, o algo que ellos tienen, o una combinación de lo que saben y tienen, y más bien los empiezas a autenticar con algo que ellos son? Y aquí entra a jugar lo que nosotros en el mundo físico, pero también en el mundo digital hacemos, y es hacer una experiencia mucho más segura, autenticando clientes, primero conociéndolos, identificándolos, y después autenticando clientes con algo que ellos son. Biometría de cara, biometría de voz, análisis, por supuesto, documental, porque al final del día en ese mundo digital estamos emulando lo que hacemos en el mundo real. Un documento, una cara, una voz, una prueba de vida, una videograbación, dependiendo del caso de uso, de lo que exija un regulador, para decirte que efectivamente ese usuario es quien dice ser. Pero haciéndola con mucho menos fricción, mucho más segura, y un coste beneficioso bastante importante también para las estrategias de despliegue de servicios hacia esos terceros, ¿no? Hablando un poco de lo que hace Veridas y cómo nosotros hacemos esa identificación, partiendo, como les decía, desde un onboarding digital, los acompañamos a través de todo ese customer journey que nosotros podemos encontrar dentro de una banca digital, dentro de un proceso de, no sé, pagos a través de una plataforma de pagos, una plataforma de compra de retail. Lo primero que yo hago para identificarte es pedirte un documento. Después de que te pido ese documento, entre otras cosas, a los documentos, hablando un poco del mercado mexicano, le hacemos más de 40 validaciones sobre ese documento, información que es visible en el documento, comparaciones con información que no es visible dentro de ese mismo documento, PDFs 417, códigos de barra, códigos QR, códigos MRZ, por ejemplo. Esa información nosotros tenemos la capacidad con inteligencia artificial de poderla comparar para decirte si ese documento como tal es un documento válido
pues o no lo es, ¿de acuerdo? Adicionalmente, por supuesto, también la foto que está de esa persona en ese documento contra la selfie que se está tomando una persona en el momento de ese proceso de onboarding, también hacer validaciones adicionales para decirte si efectivamente es esa persona y no es una máscara, no es un muñeco, no es una cámara de látex, una máscara de látex o algo por el estilo. Más de 14 técnicas incluso de suplantación que pueden haber en ese tipo de procesos de onboarding. Después de que yo tengo que ese vector biométrico facial de ese proceso de onboarding que yo hago, pues yo puedo utilizarlo ¿para qué? Para seguramente hacer lo que ustedes quieren hacer con todos los clientes que tienen, y es que hagan múltiples transacciones con ustedes en el día a día. Entonces yo puedo hacer comparaciones también de ese vector biométrico que te entrego con esa cara de ese individuo y ese análisis documental y esa prueba de vida para después, por ejemplo, dejarte pagar alguna transacción, algún recibo, dejarte transferir dinero, dejarte hacer, pues no sé, algún cambio de datos personales, por ejemplo, o cosas por el estilo. Y no solamente con la voz, con la cara, sino también con la voz. Tenemos tecnologías también de recopilación o validación biométrica de voz, donde con 3 segundos de audio, completamente texto independiente e idioma independiente, te puedo decir si tú eres tú. Y es una estrategia omnicanal, no solamente hablo de la sucursal web o la sucursal móvil, pero también el canal de IBR, pero también incluso el canal físico cuando estamos hablando de, imagínense, atención en sucursales y digitalización de sucursales, ¿no? Todo esto me refiero a mucha más seguridad, pero mucha menos fricción también en la experiencia de ese usuario final y, por supuesto, coste-beneficio para ustedes cuando están ofreciendo sus servicios digitales y físicos a esas personas en lo que hacen, ¿no? Creo que no he podido darle a esto, ¿no? Y al final del día, ahí es donde nosotros estamos vamos a ver, en el mundo de garantizar el derecho al uso de la identidad real de una manera privada, de una manera segura y de una manera voluntaria. Y realmente nosotros nos imaginamos un presente, pero también un futuro completamente libre de llaves y completamente libre de contraseñas, ¿no? Hablando un poco también de esos casos de uso, son más de 50 los casos de uso que tenemos en el mundo digital, pero también en el mundo físico, temas también de controles de accesos, por ejemplo, físicos a oficinas, de controles de acceso a estadios, de controles de acceso a conciertos, de controles de acceso a visitas, o incluso hoy que estuvimos a punto de dejarlo, pero infortunadamente no se puso para hacer el acceso a este evento como tal. Eso también es tecnología de nosotros, como les decía, empieza desde un digital onboarding, pasando después por procesos de autenticación de usuarios e incluso pasando de esa autenticación de usuario en el mundo digital al mundo físico, pero cumpliendo también con la regulación mundial y regulación local de la protección de la información privada, en este caso biométrica, que nosotros estamos manejando. Cumplimos con, y todos los motores que nosotros tenemos, tanto faciales como de voz, están probados y evaluados por el NIST, que si saben qué es el NIST, es el estándar evaluador de motores biométricos en el mundo. Enviamos esto, es gratis esa evaluación, pero enviamos nuestros motores para que sean evaluados. Y eso genera confianza al final del día, porque lo que te quiere decir esa evaluación del NIST es que efectivamente el motor está preparado para prestar servicios pues en el mundo real, pero no solamente eso genera confianza, el hecho de que también tú aparezcas en esos reportes del NIST es importante. ¿Por qué? Porque si no cumples con el ratio de falsos positivos y falsos negativos que ellos necesitan evaluar para calificar o no a ese motor y ponerlo en la lista, pues simplemente pues no apareces. Nosotros aparecemos ahí, también cumplimos con certificaciones IBETA, la IBETA 30107-3 de nivel 1 y de nivel 2 contra ataques a pantalla. Era lo que me refería hace un momento en cuanto a los diferentes tipos de técnicas anti-spoofing que pueden haber cuando te están suplantando una sucursal web, que te pongan una máquina, una cámara, una representación gráfica de 3D de tu cara, alguna foto de alta resolución, alguna fotocopia en un proceso como tal. Y no solamente eso, porque hablando de cumplimiento regulatorio y hablando en particular del cumplimiento regulatorio mexicano, hoy día somos uno de los 5 proveedores que están dentro del INE con tecnología propia, infraestructura física propia dentro del INE
para poder cumplir con, por ejemplo, la apertura de cuentas tipo N4, créditos comerciales y créditos de consumo, donde te exige que no solamente tú hagas un proceso que parta de un documento, de una prueba de vida, de una videograbación, por supuesto que también tienes que hacer para hacer validaciones adicionales sobre ese proceso, sino que adicionalmente vayas hasta el INE, que hables con la base de datos del INE a manera de vector biométrico, por supuesto, y el INE te devuelva el go o no go de si esa persona que está hoy día haciendo ese proceso de onboarding se parece o no a la que está en la base de datos de ellos, ¿no? Eso también es importante cuando estamos hablando también de cumplimiento y de qué poder o de qué facilidad tienen estos procesos para ser aplicados en el mundo real. Ahora, si les parece un poco y podemos poner el video que tienen por ahí para explicar un poco cómo se ve todo esto que he hablado, les agradezco. Y así es, estos son ustedes, esos somos nosotros, una compañía de identidad digital, una compañía que te permite a ti como ser humano reconocerte cuando haces una apertura de una cuenta, cuando haces un pago de un servicio, cuando haces una renta de un coche, cuando gestionas algo por el teléfono, cuando estás entrando a un evento, autorizando una transacción, comprando una tarjeta SIM, haciendo una visita corporativa, haciendo un check-in en un hotel. Ustedes nos dicen, ¿no? A eso es a lo que nosotros nos referimos cuando estamos hablando de una estrategia de Phygital Identity Platform, ¿no? Pues no es más. Sé que es mucho el tiempo que tengo, pero bueno, eso es lo que tengo hoy para decirles. Muchísimas gracias a todos por el tiempo y si hay alguna pregunta, pues con muchísimo gusto, ¿no? Mauricio, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna duda que quiera compartir en este momento con Mauricio? ¿Ninguna? Bueno, no sé, Mauricio, yo sí creo que el tema de las contraseñas, que es lo que me ha pasado un poco. ¿Sí? ¿Quién? Allá. Oye, Mauricio, ¿ustedes también validan el tema de las huellas? O sea, ¿también tienen tecnología para huella o solamente es facial? Solamente facial, prueba de vida y también documental o de voz. Pero no hemos entrado, la verdad, en el mundo de las huellas. Pensamos realmente que incluso biológicamente hablando tiene un poco más de fricción ese tema de hacer la captura de la huella cuando estamos hablando de la experiencia de usuario final. De hecho, la huella tiende a cambiar mucho más rápido de lo que pudiera cambiar la cara en el tiempo, ¿no? No solamente por el tipo de trabajo que puedas hacer, pero también simplemente por el hecho de crecer, ¿no? Entonces, no jugamos ahí. De hecho, digamos que eso fue parte de este primer acercamiento que tuvimos con el INE hace mucho tiempo, pues si te das cuenta la regulación, hablando del tema bancario de la CNBV, que dice, oye, tú necesitarás un biométrico y una validación biométrica contra la base de datos del INE, de las credenciales de lectores, ¿para qué? Para yo poderte decir si es o no es. Y empezamos a explorar el tema facial porque evidentemente estaban teniendo muchísimos problemas en esa experiencia de usuario final al tener que poner la huella, pues, ¿qué quieres? Varias veces, incluso sin poderse modificar. El tema de falsos, voy a decir, de falsos que mandaba el INE, de no checks, de no go que mandaba el INE con el tema de la huella, se ha convertido o se convertía en un tema bastante importante. Por eso empezamos hace 3 años, 2 años y medio a evaluar el tema de la tecnología facial y por eso es que están prestando hoy el servicio, pero no lo hacemos.
Oye, ¿y no han visto algo de suplantación facial? Digo, porque ahorita la huella ya hemos visto donde hay huellas falsas o suplantan la huella en la base de datos del INE. ¿No han visto algo ustedes de suplantación facial? ¿Desde el INE dices tú o en general en un proceso? O en general. Sí, mira, yo te voy a decir que ningún tipo de herramienta es una bala de plata. Nadie te puede decir que está completamente libre de que se pueda presentar un tipo de ataques de este estilo. Sí, sí los hay. Pero de hecho, hablando de la confianza que yo mencionaba ahorita hace un momento, el hecho de que efectivamente tus soluciones, pues primero las desarrolles tú, otros las mandes a evaluar por tercero, tres, tengas las técnicas de certificación contra ese tipo de ataques, pues va a bajar mucho menos la posibilidad de que algo así se pueda presentar. Pero la respuesta es sí. ¿No? La respuesta es sí, sí se puede dar. Gracias. Bueno, yo lo que iba a comentar es, no sé si te pasa, Mauricio, o les pasa a los que estamos acá asistentes con el tema de las contraseñas, y es que muchas veces tenemos ¿cuántas contraseñas? Por lo menos mínimo 3. De ahí en adelante tenemos varios emails, la contraseña de nuestro celular, si tenemos más de una tarjeta son 2 bancos, para entrar a hacer compras desde tu App Store. Entonces, ¿dónde la seguridad, qué seguridad le da a uno? ¿Dónde colocar todas las claves si tampoco está bueno tener todas las claves escritas en tu celular o en un papel? Porque si alguien entra a tu casa, ve tus claves. Entonces, sin duda, esta solución que ustedes dan, que creo que es la más rápida y nos sirve a todos porque a veces se nos olvida, en mi caso creo que es una muy buena solución hoy por hoy. ¿Cuántas, o sea, la industria se está adaptando rápidamente a esto o está teniendo un poco de precaución con esta nueva tecnología? Me gusta esa pregunta porque al final hablan mucho del día a día, de la realidad, y eso que tú mencionas es la realidad, y por detrás de eso, ¿de qué estás hablando? De fricción, de fricción, de fricción. Bueno, ¿y yo por qué me tengo que acordar de todo lo que yo puse en algún momento para poderme identificar, si al final del día yo sé que yo soy yo, claro, pero la otra parte no sabe que tú eres tú, ¿no? Entonces, hablando en términos no solamente de que sea seguro, pero que sea menos friccionante con el cliente final, en este caso el que accede al servicio, y que sea coste beneficiosa, cada vez estamos viendo que, pues, lo implementan de una mejor manera o están más receptivos a ese cambio. No voy a decir que todavía se está autenticando de mucha manera para hacer transacciones con tu cara, por ejemplo, o tú sí crees que lo puedes hacer porque entras a tu app del banco con tu cara, pero entras solamente. En el momento de que tienes que hacer alguna transacción, pues no te dejan. Bueno, pero cada vez más estamos caminando hacia allá porque se está volviendo un tema bastante crítico, el tema de la experiencia de usuario final. ¿Sabes? Entonces, no, realmente eso que nosotros decimos de nos imaginamos un futuro libre de llaves y libre de contraseñas, pues ya te digo que cada vez es más presente, ¿no? Porque cada vez está más entendiendo que por ahí es donde tiene que caminar. Y me ha pasado a mí, tú decías ahorita, ¿dónde guardo yo las contraseñas? Pues yo tengo una app dentro de mi celular donde guardo mis contraseñas. Adivina lo que me pasó. Que se me olvidó la clave para entrar y no tenía el Face ID puesto y me acordé como una semana después, durmiendo, para poner la clave para abrir, para poderme autenticar, para poder tener y crearme un proceso adicional para no volverlo a perder. Pero ¿qué sentido tiene eso cuando lo puedes hacer con algo que tú eres? Ninguno. Sí, de acuerdo. Creo que no, a muchos tal vez nos tocó el tema del token con la llavecita que nos daban para poder tener acceso y hacer transacciones. Yo lo vendía. ¿No? Bueno, ahora esa transformación que siento que no han pasado muchos años, una década, un poco más de una década, pues nos da una visión de que pronto también podemos estar ya un poco más cerca de que muchos ya estemos solo con esta confianza o seguridad en esta nueva tecnología. Sí, definitivamente, ese es el foco de todo lo que nosotros estamos hablando. Eso es autenticarte con algo que tú tienes, que al final del día pues te genera ¿qué? Pues una dependencia de ¿qué? De eso que tú tienes. ¿Y qué tal si tú te fuiste, pongamos un caso extremo, te fuiste del país, dejaste el token porque se te olvidó, no tienes cómo autenticarte, quieres retirar dinero, quieres hacerte una transferencia y no puedes? ¿Por qué? Pues porque no lo tienes. Llama al servicio de soporte para que te atiendan, de atención al cliente, para que te puedan resolver algo que fácilmente hubieras podido resolver simplemente pagando con tu cara o simplemente autenticándote con tu cara o con tu voz. Sí.
Bueno, Mauricio, pues muchas gracias. Ya esperamos entonces que todas las personas que estén interesadas también se puedan contactar contigo. Estamos allá atrás y tenemos una estación de demos donde podemos mostrar de los casos de uso que estamos hablando, claro que sí. Bueno, pues Mauricio, muchas gracias. Gracias a ti. Por estar acá y por toda la información. Gracias. Bien.